Bueno, esta tarde queremos enseñar un poquito acerca de las tormentas de la vida. Las tormentas en la vida. Es bien importante, queridos amigos y hermanos en Cristo, entender que Dios va a dejar que lleguen algunas tormentas a nuestras vidas. Todo lo que pasa en nuestras vidas, Dios lo deja que pase por alguna razón. La palabra del Señor claramente nos enseña varias veces ahí en la Biblia, donde, ¿verdad?, Dios dejó que pasaran tormentas, llegaran tormentas a nuestras vidas. Número uno, podemos ver la tormenta allá en el libro de Jonás. Jonás capítulo 2, ¿verdad? El libro de Jonás, ahí donde todos sabemos la historia de Jonás, cómo Jonás se levantó un día para huir de la presencia del Señor y en tratar de huir, él va y se sube en un barco y va al lado opuesto. En vez de ir para Nínive, donde Dios lo quería, él se fue a otro lugar. Y ahí mientras él viajaba en el barco, todos sabemos que Dios tenía una tormenta para Jonás. Una tormenta. Y sabemos, queridos amigos, que Dios es el Dios que sí manda las tormentas. Manda las tormentas en nuestras vidas para castigarnos y para santificarnos, para ayudarnos a hacer su voluntad. Téngalo por seguro que si usted está yendo de la manera opuesta a la manera que Dios quiere que usted camine y que usted ande, téngalo por seguro que va a venir una tormenta. Va a llegar una tormenta. Jonás pensaba que estaba corriendo de la presencia del Señor. Hay tantos hombres y mujeres que creen que se están escondiendo de la presencia del Señor y se están, yendo allí, a esconderse de la presencia del Señor. Usted no se puede esconder. Usted puede correr, pero usted no se puede esconder. Usted puede tratar de evadir la presencia de Dios, pero Dios va a venir a usted a través de una tormenta. Nunca se me va a olvidar aquel día cuando estaba ahí parado en la oficina, ahí en el cuarto de descanso en el hospital. Y yo estaba parado junto a un hombre que tenía a su niño en el hospital. Yo no le había dicho nada, yo no le había predicado, yo no le había enseñado nada acerca de la Biblia, y yo solamente estaba ahí parado como aquel amigo, los amigos de Job, ¿verdad? Y yo recuerdo aquel día que ese hombre me dijo: pastor, dice, lo que Dios tiene que hacer para agarrar nuestra atención, meter a su hijo al hospital para que Dios pudiera agarrar su atención. Jonás, Dios tuvo que agarrar la atención de Jonás. Jonás andaba un poco distraído, Jonás andaba un poco ahí, ¿verdad? Pensando, engañándose a él mismo, y pensando que él se podía esconder de Dios y podía, ¿verdad?, alejarse de Dios y no recibir un castigo. Queridos amigos, la palabra del Señor nos dice que Dios al que ama, Él castiga. A la persona que Él toma por hijo, dice la Biblia que Él lo castiga. Y Dios sabemos que es el Dios que castiga, no para destruirnos, sino para que recibamos su santificación, para que andemos en sus caminos, para que andemos en la voluntad de Dios. Así que, ¿verdad? Quizá usted se ha apartado de la iglesia, se ha apartado de servir al Señor, se ha apartado de diezmar, se ha apartado de trabajar para el Señor, y usted está corriendo. Usted anda con sus amigos ahora, ha abandonado al Señor, le ha dado su espalda al Señor, y usted piensa que usted va a poder correr a gusto. Usted cree que usted va a poder correr en paz. No va a poder, querido amigo, porque Dios le va a mandar una tormenta. Allá y sabemos que, ¿verdad?, de esa tormenta que Dios le mandó, sabemos que tenemos el precioso retrato de Jonás estando en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, que representa al Señor Jesucristo, Él muriendo, ¿verdad?, siendo sepultado, estando 3 días en el vientre de la tierra y después resucitando. Esa es una tremenda ilustración que Dios nos dio allá en el Antiguo Testamento. También la palabra del Señor nos enseña una tormenta allá en el libro de Hechos. El apóstol Pablo estaba viajando, estaba allí, ¿verdad?, siendo llevado a la cárcel, y Pablo,
¿verdad? Ahí se encontraron, Pablo iba a ser presentado delante de César, ¿verdad? Y Dios lo llevaba ahí en ese barco y de repente les vino una tormenta. Dice Pablo ahí, dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Si bien es menester que quedemos en una isla. El versículo 27, capítulo 27 de Hechos, versículo 27 dice, venida la 14ª la noche, y siendo llevados por el mar Adriático, dice, los marineros a medianoche sospecharon que estaba cerca de alguna tierra. Echando la sonda, hallaron 7 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y habiendo temor de dar en lugar escabrosos, echando 4 anclas de la popa, deseaban que se hiciese de día. Entonces, procurando los marineros huir de la nave, echando que hubieron el esquife a la mar, aparentaron como que querían largar las anclas de proa. Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esto no queda en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron los cabos del esquife y dejáronse perder. Y como comenzó a ser de día, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que esperáis y permanecéis ayunos, no comiendo nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, que ni aun un cabello, dice la cabeza, ninguno de vosotros perecerá. Dios había venido a decirle a Pablo que todo iba a estar bien en esa tormenta que habían experimentado en ese barco, ahí en ese mar. Y Pablo y los marineros, ¿verdad?, pensaban que estaban cerca de una ciudad. Y querido amigo, nosotros en esta vida estamos cerca de la ciudad del Señor, estamos cerca de la venida del Señor, estamos cerca de pasar a la eternidad. Un suspiro, ¿verdad? En estos días, ¿verdad? Vamos a pasar a la eternidad solamente. Estamos un suspiro lejos de la muerte. Ya no sabemos cuándo vamos a pasar a aquella eterna ciudad. Gracias a Dios ahí por la palabra del Señor que nos anima. Allá en Hebreos capítulo 11 nos habla, ¿verdad?, de la ciudad donde vamos a ir. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos habla de, Él fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Empero deseaba, dice, lo mejor, es a saber, la celestial, Abraham, por lo cual Dios no se avergonzaba de llamarse su Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. ¿Verdad? Abraham vivía en tiendas. ¿Por qué vivía en tiendas? Porque esperaba aquella ciudad. Y querido amigo, nosotros vamos por esta tierra y va a haber muchas tormentas que nos van a llegar, cosas inesperadas. Esta mañana yo estaba viendo una tormenta que, ¿verdad?, atravesó por una de las ciudades en el norte, al noreste, y bueno, ahí dejó devastación y dejó nieve y bueno, gente sufriendo. Y cómo sufre la gente a veces aquí en la tierra. Y pasamos por tantos problemas a veces, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero dijo que confiáramos en Él porque Él había vencido al mundo. Y así como Él venció al mundo, así podemos vencer. Yo no sé cuál sea su tormenta, yo no sé cuál sea su dolor, yo no sé cuál sea su dificultad esta mañana, pero querido amigo, confíe en el Señor, dependa del Señor, ¿verdad? Confíe en las promesas del Señor, así como Pablo habló con el Señor y oró al Señor y Dios le dio paz y Dios le dio seguridad. Así Dios, dice la Biblia, Él va a estar con nosotros. Dice la Biblia, no temas que yo soy tu Dios, no desmayes. Dice la Biblia, no temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice ese precioso versículo. Vemos también, queridos amigos, allá en Marcos capítulo 4, vemos otra tormenta. El Señor Jesucristo iba a pasar de una parte del mar a la otra parte allí del mar. Y le dijo aquel día por la tarde, pasemos a la otra parte. Y despachando la multitud le tomaron como estaba, dice, en el barco, y había también con él otros barquitos. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron diciendo, maestro, ¿no tienes cuidado de perecemos? Levántate. Y increpó al viento. Pero ahí, dice la Biblia, se levantó una gran tempestad. Y le tomaron como estaba en el barco.
Y ahí ellos, ¿verdad? Llenos de temor, llenos de ansiedad, le hablan al Señor y le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose increpó al viento y dijo a la mar, calla, enmudece, y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. ¿Cómo se regocijaron los discípulos cuando escucharon las palabras poderosas del Señor Jesucristo ahí que increpó al viento? Tenemos la tormenta de Jonás, para ayudarnos a obedecer al Señor. Tenemos la tormenta de Pablo, para ayudarnos a entender, querido amigo, que vamos en este viaje y vamos a la otra ciudad. Pero tenemos la tormenta ahí en Marcos capítulo 4, ¿verdad? Dejándonos saber que a veces pensamos que Dios está dormido y no nos escucha, ¿verdad? Pero Dios tiene una manera de traer paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de la aflicción. Una de las grandes cosas que Dios trae es la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra del Señor. Y hoy usted debemos de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Dios siempre va a estar con nosotros para traernos paz. Aquí tenemos a sus discípulos que iban en este barco de un lado del mar al otro lado del mar. Y de repente se levantó esa tempestad. Yo no sé cuál tempestad le haya venido a usted o usted tenga esa tarde. Yo no sé qué tempestad usted le haya venido en su vida, querido amigo. De repente usted no esperaba, ¿verdad?, que le cayeran, a que se le quemara la casa. Usted no esperaba que se le destruyera el carro. Usted no esperaba perder el trabajo. Usted no esperaba una enfermedad. Usted no esperaba, ¿verdad?, que le robaran. Usted no esperaba, ¿verdad?, que le sucediera eso. De repente usted, ahí se encontró en la tormenta, lleno de temor, lleno de ansiedad, no sabiendo qué hacer, ¿verdad? Ahí en medio de la circunstancia. Qué bendición es poder confiar en Dios y depender en Dios y ver a Dios manifestarse en medio de la tormenta. Usted y yo necesitamos, ¿verdad? No necesitamos murmurar, no necesitamos quejarnos, no necesitamos, ¿verdad?, llorar y chillar. Necesitamos tener fe en medio de la tormenta y hacer lo que estos hombres hicieron, clamaron al Señor. Usted no se preocupe cómo Dios va a parar la tormenta, cómo Dios va a detener la tormenta, cómo Dios va a poner la calma. Usted no más preocúpese de llevarle sus cargas al Señor. No dice la Biblia que por nada estéis afanosos, sino que sean notorias nuestras peticiones delante del Señor. Una de las cosas que el diablo quiere es que usted sufra solo, que usted confíe en su fuerza y depende, y usted mire las circunstancias, así como, ¿verdad?, Pedro, cuando empezó a caminar en el agua, y luego después quitó la vista de Cristo y empezó a ver la tormenta y se empezó a hundir. Y el Señor ahí le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudas? ¿Dónde está tu fe? ¿Y qué es lo que necesitamos en la tormenta? Necesitamos fe. Quizá usted está en un hospital esta tarde. Quizá usted está en una cárcel. Quizá usted está en su casa, inválido. Usted está ahí sin trabajo, sin dinero, sin salud. Usted no sabe lo que va a hacer. Querido amigo, aprenda a confiar en el Señor. Aprenda a esperar en el Señor y deje que Dios, de alguna manera, le ayude a usted en su tormenta. ¿Verdad? Si anda fuera de la voluntad del Señor, Dios le va a castigar. Si usted, ¿verdad?, está ahí pasando por las pruebas, ¿verdad?, recuerde que usted nomás es de pasadita. Esto no es todo. Las cosas se van a poner mejores cuando Cristo venga por nosotros. No se olvide que ahí en medio de la paz también hay, en medio de la tormenta hay paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento.